Cordial saludo, muy buenas noches. Hoy, en Protagonistas, hemos invitado a un ilustre santanderiano. Hablamos del doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento, es fiscal general de la Nación, fue el segundo, ha sido el segundo en la historia de nuestro país, es ministro de Estado, es congresista, es embajador, estuvo en Naciones Unidas, igualmente estuvo en Israel. Doctor Valdivieso, qué bueno tenerlo aquí en Santander, pero particularmente aquí en Protagonistas de Oro Noticias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carlos Julio. Muy complacido de estar acompañándonos en este importante programa. Bueno, doctor Valdivieso, usted es el personaje indicado para tocar temas de palpitante actualidad, por esa trayectoria que sin duda le conocemos los santanderianos y también los colombianos. ¿Cómo ve el actual momento del gobierno nacional con graves acusaciones por el escándalo de la niñera, de la jefe de gabinete, los famosos 15.000 millones de pesos que no se sabe a dónde fueron ni de dónde salieron, y las declaraciones de Armando Benedetti? Con base en su experiencia como fiscal general de la Nación, es ministro, es congresista, es embajador, ¿qué puede pasar? Bueno, yo creo que tienen que iniciarse investigaciones a fondo y, desde luego, con mucha rapidez, con mucha celeridad, para establecer las responsabilidades que tienen por ahora las personas que han aparecido mencionadas en forma directa, y de ahí pueden derivarse otras investigaciones que probablemente no sean las que, digamos, pueden ser del resorte de la misma Fiscalía. Pero la sociedad colombiana reclama, sin lugar a dudas, investigaciones a fondo, ¿sí? Y sobre todo decisiones judiciales. Muy grave lo que ha venido sucediendo en Colombia, porque esto, sin lugar a dudas, permite pensar en hechos que ocurrieron en el remoto pasado, ya casi 30 años. Yo inclusive estuve en una etapa muy álgida, muy crítica, y lo que significa es que todas esas actuaciones al margen de la ley logran traducirse en estructuras de poder, ¿no?, que no pueden, sin lugar a dudas, salir avante sin haber sido debidamente valoradas y, obviamente, generar condenas acordes con la gravedad de los hechos. Doctor Valdivieso, ¿qué similitudes tiene con el sonado caso del proceso 8000, que usted hacía referencia ahora, durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano, que a usted pues le tocó precisamente presentar la denuncia contra el propio presidente en la comisión de acusaciones? ¿Cómo ve esos dos escenarios? Bueno, hay similitudes en el escenario de los autores de algunos hechos. Por ejemplo, personas que supuestamente, en el caso presente, hablan de haber recibido recursos que parecería son de indebida procedencia, o que al menos son recursos que ingresaron por fuera de lo permitido por la ley a campañas electorales, sí. A campañas electorales, sí, sí. Y particularmente en la elección presidencial. Eso es una similitud. Sin embargo, hay que decirlo, el proceso 8000 como tal fue un proceso que se refiere mucho más a investigaciones que fueron relevantes para efecto de determinar el ingreso de recursos a campañas políticas de muchos congresistas, que eran los que se estaban investigando en un momento determinado por parte de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Sí. Ese proceso, que se inició con, digamos, algunas informaciones, algunos elementos de juicio muy importantes, pero en últimas con el soporte de la contabilidad de los recursos que ingresaban y que eran reportados en los informes del contador del cartel de Cali, se iniciaron investigaciones allá en esa ciudad y fueron radicados bajo el número 8000. Sí. Esa investigación la trasladamos a Bogotá y tuvo otra denominación. Ahora, allí habían hechos mucho más precisos y concretos, que es lo que ahora no existen desde el punto de vista formal y probatorio. ¿Por qué? Porque en ese momento existía, por ejemplo, lo que fueron los narcocassettes, sí. ¿Sí? Que eran prácticamente evidencias de que habían ingresado recursos, y durante esas investigaciones se determinó que recursos también de esa misma proveniencia, o sea, de las organizaciones del narcotráfico, especialmente el cartel de Cali en su momento,
Eso fue muy importante para determinar investigaciones que adelantó la Corte Suprema de Justicia, en virtud de las cuales se condenaron más de 20 congresistas, ¿sí? También existieron en ese momento pues, algunas investigaciones contra altos funcionarios de ese gobierno, ministros de ese entonces, y todo eso llevó a que la Fiscalía advirtió que existían razones suficientes para ejercer una de las funciones que consagraba la Constitución, que era la de denunciar, ¿no?, por parte del fiscal general al presidente de la República si a ello hubiera lugar. Y nosotros presentamos una denuncia muy sólida, muy estructurada, y eso hace una diferencia con lo que hay ahora. Pero las investigaciones que se pueden adelantar ahora pueden llevar también a otros desarrollos, y vamos a ver en dónde termina, porque siguen apareciendo informaciones, rumores, pruebas y cassettes como los que han aparecido inclusive hoy. Sí. Doctor Valdivieso, si al presidente de la República lo investiga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, ¿quién investiga al fiscal general de la Nación? Y este interrogante porque el pacto histórico denunció al fiscal general presuntamente de cometer los delitos de conspiración y seducción. Es decir, tú me denuncias, yo te denuncio. Sí, no, eso son típicas extorsiones, como puede ser la misma extorsión de Benedetti, ¿no?, al gobierno. Esto también sería otra extorsión. No, el fiscal puede investigar. Claro, es su obligación. Claro, y debe investigar. Eso es importante, es un deber además. Sin embargo, es indudable que cada coyuntura establece, digamos, una situación en la cual pues, es natural que traten de colocarlo como a la defensiva del fiscal, pero yo creo que la Fiscalía no puede amedrentarse frente a eso. La Fiscalía tiene que actuar. Esa es la responsabilidad. Y eso es lo importante, siempre y cuando que no se sigan dando episodios de protagonismo excesivo que a veces no quedan bien desde el punto de vista institucional. Yo tuve una situación supremamente compleja como fiscal general frente al gobierno de turno, que en ese momento encabezaba Ernesto Samper. Sin embargo, nosotros no tuvimos ninguna confrontación. Prudencia. En términos de allanamientos personales, que eso es lo que me parece que se ha visto, sin que yo le quite méritos, desde luego, a la función que ha cumplido el fiscal general, ¿no? Y le hacía esta pregunta porque hay un interrogante que el país lo está viendo y usted, pues, por lo que acaba de decir, pues, casi que se me adelantó a la respuesta. ¿Es sano para el país esas últimas confrontaciones entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa? ¿Dónde queda el respeto por las instituciones? No, mire, yo creo que Colombia está viviendo una situación desde el punto de vista institucional que me parece a mí muy interesante, ¿no? Es decir, se habla de que sí hay institucionalidad y que se evidencia, luego no hay necesidad de confrontarse de esa manera, ¿no? Sí. Como tan pugnaz, ¿no? Y me parece que eso sobra, no debería suceder ni en el caso del fiscal frente al presidente, ni en el caso de ningún funcionario con respecto a otro, de diferentes poderes, porque debe haber entre ellos, como dice la Constitución claramente, en el artículo 113, tiene que haber, obviamente, coordinación entre ellos, ¿no? Sí, señor. Y eso hace que deban respetarse los distintos poderes y ejercerse a cabalidad. Me parece que ese espectáculo no ha sido bueno para la democracia colombiana, que, repito, está mostrando suficientes, dijéramos, evidencias de que funciona la institucionalidad. Sí. Luego, si le quitamos ese protagonismo, esas exageraciones, ese tono, digamos, un tanto arrogante, pues sería mucho mejor y ayudaría a, digamos así, a dar una imagen mucho más sólida de la importancia de una institucionalidad fuerte y sólida como la colombiana. Usted eso señalaba y el país recuerda muchísimo la forma como usted llevó precisamente ese proceso, 8000, pisando callos de muchos personajes. Pero claro. Muchos, sí. Muchos. Doctor Valdivieso, ¿cómo ve el panorama de las reformas laboral, pensional y de salud planteadas por el presidente Petro? Es un momento decisivo y coyuntural. Hoy al mediodía, el presidente dijo en Bogotá, en medio de las marchas, que las reformas no son un capricho del presidente, en un claro mensaje subliminal al Congreso que debe debatirlas y aprobarlas. Yo creo que eso es una tontería del presidente Petro, pretender que porque él ganó la elección
sus reformas tengan que ser aprobadas a rajatabla. No, es que precisamente cuando hay una fuerza importante, ¿no?, que llegue a la presidencia, claro está que es una manifestación de la opinión, pero eso no da para que el gobierno, ¿no?, por conducto del presidente o de los ministros, cada vez que sienten dificultades o en problemas esos trámites, diga, pero es que esto se tiene que aprobar porque ganamos las elecciones. Yo digo que eso lo expresen y lo dicen cuando se sienten perdidos, y me parece que eso está mal hecho. El gobierno debe entender que hay poderes diferentes, que el legislativo es un cuerpo deliberante que tiene sus opiniones sobre esos temas, y además toda una opinión pública manifestándose que cómo va a ser posible que se adelante una reforma a la salud desconociendo, ¿no?, ese importantísimo valor y sobre todo eficacia que muestra hoy un sistema de salud que naturalmente necesita reformas y cambios para mejorar, pero no para diluirse en una situación que el gobierno la tiene, en todo caso, establecida como la necesidad imprescindible de que pase a ser prestado ese servicio por el Estado. Me parece que es una aspiración absolutamente indebida del presidente, y es también una extorsión al pueblo colombiano, diciéndole que como yo gané, dice Petro, entonces tiene que aprobar las propuestas como las he presentado. Eso no es ni mucho menos algo que nosotros los colombianos podemos aceptar. Y yo no lo puedo dejar a usted porque sé que ya viaja a Bogotá en estos momentos para preguntarle por Santander. Yo sé que usted sufre mucho por el departamento y todos queremos que Santander surja en el campo político, que tenga resonancia, que tenga repercusión. ¿Cómo ve ese panorama en Santander, doctor Alfonso, ahora que se acercan las elecciones territoriales de octubre? Yo creo que el panorama de la política en Santander en general es muy lánguido, es muy triste, es muy lamentable. Es indudable que adquiere cada día mayor entidad el señalamiento de que la política en Santander se ha envilecido, sí, de que hay personas que se han apoderado indebidamente del control del poder político. Se enquistaron allá. Claro, y cómo podemos los santanderianos, ¿no?, liberarnos de esas maquinarias que han secuestrado a la política, de esos instrumentos. Entonces, yo creo que hay mucha responsabilidad. Yo tengo esa responsabilidad, siempre la he tenido, ¿no?, de velar por eso. Desafortunadamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero tenemos que adelantar acciones concretas, específicas, oportunas, para buscar que la política, tal y como se hace hoy en Colombia, ¿no?, pero particularmente en Santander, debe transformarse, debe dignificarse. Y esa es una deuda que tenemos todos con nuestro departamento. Hay un caso particular, el del exalcalde de Bucaramanga, es candidato presidencial Rodolfo Hernández, que fue el fenómeno político a raíz de los resultados. Y posiblemente pues ha hablado de su aspiración a la gobernación de Santander, pero recientemente pues salió el fallo de la Procuraduría que lo inhabilita. Claro, es en primera instancia, pero también hay unos casos pendientes en la Fiscalía. ¿Usted cree, como decimos los santanderianos, que el palo está para cucharas? No es el mejor escenario para Rodolfo Hernández. Me parece que él hizo una campaña que sin lugar a dudas marcó un hito en la política colombiana, con todas las críticas que pueda haber, pero fue sin lugar a dudas un episodio muy llamativo, muy interesante, digno de estudios y de, obviamente, profundizaciones. Pero no creo que esté en las mejores condiciones, no solamente por las sanciones, no solamente por los problemas de salud, sino en términos generales. Yo creo que podríamos liberarnos de Rodolfo Hernández para que la política santanderiana fluyera de una mejor manera, y entiendo que él también ha considerado ese escenario de no presentarse como candidato ni a la gobernación ni a la alcaldía de Bucaramanga. Bueno, me dicen aquí por el interno que además, pues aprovechando que usted está aquí en Bucaramanga, en Santander, pues hay muchos sectores que les gustaría que usted fuera pues uno de los, o pensara en la posibilidad de ser candidato a la gobernación de Santander o la alcaldía de Bucaramanga. ¿Le suena esto, doctor Alfonso? No, a mí no me suena entrar a una contienda para, digamos, poner en juego una candidatura, pero lo que sí me suena y me compromete siempre es participar en la política de Santander para que este departamento sea liberada de esas maquinarias que por más de 2 décadas tienen, repito, secuestrado el poder político en el departamento y en la vida municipal. Y eso me parece que hay que hacerlo, y yo no me sustraigo a esa responsabilidad, a esa tarea, pero también hago un llamamiento para que esto no se haga episódicamente cada 2 o cada 4 años. Esto tiene que ser permanente, y para eso estamos, para ayudar a ese proceso. Si usted hace 26 años se fue de la Fiscalía un 8 de mayo y dijo, bueno, voy con la posibilidad de ser candidato presidencial,
Bueno, yo tomé dos decisiones, una que fue acertada, que era retirarme de la Fiscalía, renunciar a raíz de las decisiones que tomó la Cámara de Representantes absolviendo a Samper, sin haberlo investigado. Entonces, ¿cómo iba a mantenerse un fiscal para que el presidente de turno dijera, fíjese, allá está el derrotado fiscal? Yo no estaba en una competencia con él, ¿no? Sí. Entonces creo que había necesidad, ¿no?, de salir de la Fiscalía. Ahora, la otra decisión de lanzar una opción presidencial fue una equivocación, y yo lo he dicho siempre, porque a mí no se me vio nunca como candidato, se me veía como ex fiscal, y me planteaban era hablar de ese tema y hablar de ese tema, y eso se fue diluyendo, y eso a mí no me preocupó, era una realidad política. Listos, sigamos adelante. Y terminó. Muchas gracias, doctor Valdivieso, por haber aceptado esta invitación de estar esta noche aquí en Protagonistas con todos sus paisanos, los santanderianos, y por supuesto con los colombianos. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchos éxitos en las futuras ediciones de este programa de opinión tan importante. Bueno, el doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento es fiscal general de la Nación, es ministro de Estado, es congresista, es embajador, nuestro protagonista esta noche, con temas que ustedes ya lo han escuchado y lo han visto de palpitante actualidad. Después de la pausa comercial, toda la actualidad del deporte aquí en Oro Noticias.